Una voz en la oscuridad. Historias que se cuentan a media luz. Relatos de fantasmas, leyendas, apariciones y sucesos inexplicables. Cada episodio es una invitación a apagar la luz, cerrar los ojos y dejar que tu imaginación despierte los temores más profundos. No hay certezas, solo voces, ecos y memorias de lo que pudo haber sucedido o de lo que aún acecha en las sombras. Porque la oscuridad siempre tiene algo que contar. Hay experiencias que se guardan en un rincón, en el más oscuro de la memoria. No porque se quieran olvidar, sino porque el lenguaje humano parece insuficiente para darles una explicación lógica. El relato que sigue no es una invención literaria, ni un ejercicio de la ficción. Es la crónica de sucesos que desafían los sentidos y las creencias sobre la realidad. Apaga la luz y escucha. Una voz en la oscuridad. Durante mucho tiempo guardé silencio. Es difícil confesar que uno ha sentido el aliento de lo imposible sobre la piel sin ser juzgado. Sin embargo, los eventos ocurridos en la casa de mi hermano durante aquel periodo en el que el cuidado de mi madre nos obligó a habitar un espacio ajeno dejaron una huella física y emocional que el tiempo no ha logrado borrar. Esta es la narración detallada de aquellos días de convalecencia, murmullos y una noche definitiva, donde la oscuridad dejó de ser una ausencia de luz para convertirse en una presencia con voluntad propia. Todo comenzó con el sonido seco de un hueso al quebrarse. Mi madre, siempre una mujer activa, se vio reducida de pronto a la inmovilidad por una complicada fractura de pierna. El diagnóstico fue claro: semanas de reposo absoluto y cuidados constantes. Mi casa, llena de escaleras y recovecos, se convirtió de inmediato en una trampa arquitectónica. Fue entonces cuando mi hermano ofreció su casa, una propiedad que en aquel entonces permanecía desocupada, aguardando quizá a un inquilino que nunca llegaba, o a una renovación que se postergaba indefinidamente. La casa era de un solo nivel, una construcción sólida pero impregnada de ese aire viciado que adquieren los lugares donde el tiempo se detiene. Al entrar, el eco de nuestros pasos sobre el piso de cerámica nos recordó que éramos intrusos en un espacio que ya pertenecía al silencio. Mudamos lo básico: su cama ortopédica, mi juego de cuarto y los utensilios esenciales para sobrevivir a una convalecencia que prometía ser larga. La distribución parecía ser ideal para el cuidado. Mi madre dormía en una habitación amplia y justo frente a la suya, separadas apenas por un pasillo estrecho, estaba la habitación donde yo descansaba. Desde mi cama, si dejaba la puerta entreabierta, podía vigilar su respiración y acudir a su llamado al menor quejido. Sin embargo, desde la primera noche, la atmósfera de la casa empezó a manifestarse de formas sutiles pero inquietantes. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina se volvió pesada. Yo tenía que cumplir con mis obligaciones laborales y enfrentarme al tráfico de la ciudad, por lo que a menudo regresaba tarde, cuando el sol ya se había ocultado y las sombras de la casa se habían alargado hasta tocar el techo. ¿Quiénes eran los que platicaban en la cocina?, me preguntó mi madre una mañana mientras yo le servía el desayuno. La miré con extrañeza. El cansancio se reflejaba en sus ojos, pero su voz era firme. «Mamá, yo llegué casi a las 10 de la noche. No había nadie aquí más que tú», respondí, tratando de restarle importancia. «Pero los escuché», insistió ella, bajando la voz como si temiera que las paredes la oyeran. Eran voces bajas, un murmullo constante. Al principio pensé que habías llegado temprano y estabas hablando por teléfono. Luego las risas se trasladaron a tu habitación. Era como si hubiera una reunión justo frente a mi puerta. Esa no fue la única vez. En varias ocasiones mi madre, movida por una mezcla de curiosidad y un instinto de protección que ni la fractura podía aplacar, hacía un esfuerzo sobrehumano para incorporarse. Con los dientes apretados por el dolor de la pierna,
se arrastraba hasta su silla de ruedas y salía al pasillo. Los ruidos eran tan claros, tan articulados. El chocar de una silla contra el suelo, el susurro de una conversación íntima, que ella estaba convencida de que encontraría a alguien. Pero al abrir la puerta de mi cuarto o asomarse a la cocina, solo encontraba la oscuridad y el frío que parecía emanar de las baldosas. Yo intentaba autoconvencerme de que eran ruidos normales de una casa vieja, o quizá el efecto de los analgésicos en su sistema. Pero en el fondo, cada vez que cruzaba el umbral de esa casa por la noche, sentía que los muros retenían el aliento, esperando a que nos durmiéramos. La noche del incidente definitivo, el aire se sentía inusualmente denso. El cansancio me había vencido apenas toqué la almohada. Mi madre ya descansaba en su cuarto, y yo, tras asegurarme de que todo estaba cerrado, me entregué a un sueño profundo que pronto se tornó turbio. No fue un despertar gradual, fue la sensación de una invasión. En el estado liminal entre el sueño y la vigilia, sentí un peso muerto sobre la cama. No era un peso uniforme, sino puntos de presión que avanzaban desde mis pies. Algo estaba trepando por debajo del edredón, con la lentitud deliberada de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. El pánico me paralizó. Intenté gritar, pero mi garganta era un túnel obstruido. Sentí como eso escalaba por mis piernas, luego por mi abdomen, hasta que el peso se concentró sobre mi pecho, dificultándome la respiración. Abrí los ojos rogando que fuera una parálisis de sueño, un truco de mi mente agotada, pero la vi. A escasos centímetros de mi rostro se encontraba una mujer que parecía haber sido esculpida con las sobras de la muerte. Era extremadamente delgada, casi esquelética, con cabello negro enmarañado, con una piel pálida que se tensaba sobre sus huesos como un pergamino húmedo. Su cabello era una masa de hilos negros enmarañados y sucios que caían sobre sus hombros. Pero lo peor eran sus rasgos, una nariz grande y puntiaguda que recordaba el pico de un ave de rapiña, y unos ojos que no eran humanos, eran orbes de un odio ancestral, mirándome con una fijeza que me heló la sangre. Y sonreía, una sonrisa burlona, grotesca, que mostraba una hilera de dientes amarillentos. Ella disfrutaba de mi terror, el miedo era el aroma que la alimentaba. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se cerraron sobre mis brazos. Eran dedos largos, finos como sarmientos, pero con una fuerza mecánica implacable. Empezó a empujarme hacia el borde de la cama. En ese momento, una certeza absoluta se apoderó de mí. Si caía de la cama, no tocaría el suelo de la habitación. Si esa mujer lograba tirarme, caería en un abismo, en un lugar de oscuridad perpetua del que no habría retorno. Era una lucha por mi existencia misma. Comencé a forcejear. Mi respiración era un silbido agónico mientras intentaba zafarme de su agarre. Ella no emitía ningún sonido, solamente esa sonrisa fija que se ensanchaba con cada uno de mis intentos desesperados de soltarme. Sentía como sus uñas largas y afiladas se hundían en mis antebrazos, atravesando la tela de mi pijama y llegando hasta el músculo. La fuerza de esa mujer no era física, era algo más, una presión que parecía venir de otra dimensión. El borde de mi cama estaba cada vez más cerca. Podía sentir el vacío a mis espaldas. En un último arrebato de voluntad, concentré toda la energía que me quedaba en mi brazo derecho. Fue un tirón violento, un desgarro emocional y físico que logró romper el contacto por un segundo. No perdí el tiempo intentando golpearla. Mi mano buscó ciegamente el interruptor que estaba en la pared, justo a un costado de mi cabecera. Al tocarlo, la luz blanca inundó la habitación con la violencia de una explosión. En el mismo instante en que la luz llenó el espacio, la mujer se disolvió. No huyó, no se escondió, simplemente dejó de ser. Me senté en la cama, con el corazón martillando contra mi pecho. Estaba empapado en sudor frío. Lo primero que hice fue mirar debajo de la cama esperando encontrar a alguien oculto, pero no había nadie. Revisé el armario, detrás de las cortinas, el pasillo.
La casa estaba en silencio absoluto, bañada por la luz artificial que ahora me parecía el único refugio seguro en el mundo. Fue un sueño, me dije a mí mismo, solo una pesadilla. Entonces bajé la vista hacia mis brazos. En mis brazos, claramente visibles bajo la luz de la lámpara, estaban las marcas. Eran hematomas frescos, huellas de dedos largos y delgados que rodeaban mi carne. Las marcas de los dedos se hundían en la piel con una precisión anatómica aterradora. Traté de comparar mis propias manos con las marcas. Mis manos son pequeñas, mis dedos cortos y algo gruesos. Era imposible que yo mismo me hubiese ocasionado esas lesiones. No pude quedarme solo ni un segundo más. Crucé el pasillo corriendo y entré en la habitación de mi madre. La encontré sentada en el borde de la cama con la silla de ruedas a su lado. Le conté todo, mostrándole las marcas de mis brazos. Ella las miró con horror. «Yo también me desperté», dijo ella bajando la voz. «No escuché tus gritos, porque no gritaste, pero escuché lo que pasaba allá arriba, en el techo, justo sobre tu cuarto. Alguien caminaba de un lado a otro, pero no eran pasos humanos. Se escuchaba un rascado constante, metálico, como si alguien tuviera garras enormes y estuviera intentando abrirse paso». Esa noche dormimos juntos. No volvimos a escuchar los murmullos en la cocina ni el rascado en el techo, pero el ambiente de la casa nunca volvió a ser el mismo para nosotros. Años después, la pregunta sigue flotando en el aire de mi memoria. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en aquella habitación? Si intentamos buscar una respuesta racional, podríamos hablar de una alucinación colectiva o de un episodio severo de parálisis de sueño alimentado por el estrés del cuidado de un enfermo. Sin embargo, la ciencia médica flaquea ante la presencia de los hematomas. La biología no explica cómo una mente proyecta marcas físicas de una anatomía ajena sobre su propio cuerpo con tal fuerza y precisión. Tampoco explica la sincronía perfecta entre mi experiencia táctil y la experiencia auditiva de mi madre. Hoy, la curiosidad ha reemplazado al miedo paralizante, pero la duda permanece intacta. He llegado a la conclusión de que hay momentos en la vida donde las leyes de lo conocido se suspenden, permitiendo que entidades que habitan en los márgenes de nuestra percepción se manifiesten. Lo que pasó en esa casa no fue producto del cansancio, sino un encuentro con lo desconocido. A veces los monstruos no necesitan puertas para entrar. Solo necesitan que bajemos la guardia y que la luz de nuestra conciencia se atenúe lo suficiente para que ellos puedan escalar hasta nuestro pecho y sonreírnos de frente. Gracias por escuchar y dejar que el misterio te acompañe. Soy tu amigo Noctis, una voz en la oscuridad, y te espero en la próxima historia. Hasta entonces, no olvides, incluso en el silencio, la oscuridad siempre habla.